Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País y de la Asociación Cultural Pedro Trejo de Plasencia y de la Unión de Bibliófilos Extremeños. Es investigador en el campo de la historia militar y ha participado en los coloquios históricos de Extremadura de Trujillo y ha publicado artículos en la revista de Estudios Extremeños, la revista Alcántara de la Diputación de Cáceres, la revista Grada y las del Ayuntamiento de Badajoz. Es autor del libro 22 héroes cacereños, Cova das Armas 1924. Miguel Ángel, te escuchamos. Buenas tardes. Este aprendiz de investigador se siente hoy abrumado ante la presencia de doctores en historia, gracias por acompañarme, licenciado en ella, gracias, y sólidos conocedores de temas militares, donde me siento muy pequeñito al lado de muchos de ellos. Agradezco la oportunidad que nos brindan las jornadas militares porque es una forma de sacar datos que podían quedar en el olvido. Tanto me ilusiona que ya empecé el del año que viene. Sobre mi personaje, quien quiera hablar o escribir sobre el apellido Malagamba tiene que nombrar Badajoz, por fuerza. Suena a disfemismo, pero en su tronco también pertenece un distinguido militar de la Armada del siglo XIX, como fue el contraalmirante Miguel Lobo Malagamba, del que hace muy pocas fechas sus paisanos gaditanos han realizado una merecida exposición, muy comentada incluso en telediario. Parece ser que el apellido procede de un individuo de una antigua familia italiana que se distinguió en un combate después de haber sido atravesada su pierna por una flecha, de ahí Malagamba. Recordemos que gamba es equivalente de pierna y a veces hacemos uso del popular vocablo meter la gamba, cuando queremos decir meter la pata, o sea, equivocarse. Carlos Sebastián Malagamba Rapallo nace en Arezano, localidad costera de Génova. Tradicionalmente los genoveses tuvieron vínculos comerciales marítimos con América en el siglo XVIII y una de sus bases portuarias fue Cádiz. En ella asentaron familias con este apellido que poco a poco han ido desapareciendo. Ayer me metí en internet donde a ver qué encuentro del apellido y encuentro que en España quedan 41 tendidos más bien por Málaga. Pienso que si han pensado que si Malagamba tiene algo que ver. No meteré la palabra. No. Génova, no digo nada nuevo, todo el mundo lo conoce mejor que yo. El espacio de entonces Génova, que era una provincia independiente, luego ya vino la Unión, y Arezano, en la zona esta costera, que si tiramos del hilo, pues genovés dicen que podría ser Cristóbal Colón. Luego su fama de marino es importante. Tal era la importancia de la población genovesa y su vínculo social que en la iglesia de Santa Cruz, en la Catedral de Cádiz, existe desde 1671 una capilla conocida como la de los genoveses. Si se va de visita, destaca por su belleza. Antes de la guerra napoleónica, la población extranjera en Cádiz era del 57,5% en Cádiz, la mayoría genoveses, más o menos la mitad de esos extranjeros. De la familia de los Malagamba, en Cádiz tenemos navieros como Carlos Malagamba, muy conocido en aquella época por el número de fragatas de hasta 20 toneladas de bergantines y corbetas, que con el tiempo asentaron en Hispanoamérica. Tirando un poco del hilo, buscando el apellido, he encontrado más en México.
En plena guerra de la independencia, Carlos Sebastián Malagamba era residente en la sitiada ciudad de Cádiz, cerco que duró 30 meses, desde el 5 de febrero de 1810 al 25 de agosto de 1812. Todo el mundo sabe, no fueron capaces de ser conquistada la plaza y zonas de alrededores. Intervino en su defensa formando parte de las barcas cañoneras en el batallón de voluntarios distinguidos de línea. De él, de su patriotismo, sabemos que en la poca documentación que hay en el archivo militar de Segovia hay algunas notas al respecto, y de su patriotismo digo, don Carlos, hay escrito lo siguiente: don Carlos Sebastián Malagamba, teniente de la primera compañía de artilleros distinguidos voluntarios de esta plaza, a usted solicita, con todo respeto, así los pone, que desde luego que la nación empezó una cruel lucha para mantener su independencia y libertad. Se presentó al gobierno para lo destinase donde pudiere y servir de utilidad a la causa común, aunque tuviese que sacrificar su destino en el comercio que le proporcionaba el poder sostener a una hermana huérfana que parecía que padecería si este auxilio. Teniendo esto en consideración, fue destinado de sargento al cuerpo voluntario distinguido de esta plaza, pasando luego de teniente al de bombarderos de la misma, de cuyo destino, en atención a su desempeño, fui pasado para el empleo que hoy tiene, deseando cada día sacrificarse más en el servicio de la patria y en consideración a que lo poco que le permite sus facultades ha contribuido en cuanto ha podido. Se le contesta en los escritos interiores que es un oficial de conducta que ha servido y sirve con honor y puntualidad. He nombrado lo de la barcaza en el sitio de Cádiz y, como vemos, esas barquitas chiquititas que están intentando llegar hasta los barcos que dominan la bahía francesa, que dominan la bahía de Cádiz, es de esta composición, por lo cual con mucho sigilo podían acercarse a los barcos, como podemos ver en una bella estampa. Terminada la guerra, con el grado de capitán fue destinado a Badajoz con el cargo de comisionado principal del crédito público de la provincia. Un compromiso de responsabilidad y confianza en una España empobrecida tras la guerra napoleónica. Se había casado en 1813 con la gaditana Manuela Ferrando Bravo, y en Badajoz nacieron 7 hijos, 4 hembras y 3 varones. 2 hijas fallecieron con corta edad. Hay constancia que vivieron en la calle Granado, hoy Meléndez Valdés. El primer vástago nace en 1814 y el último en 1824, año que de Carlos Sebastián Malagamba Rapallo no se vuelve a saber nada de él. La razón fueron sus ideas liberales y, al restablecerse el absolutismo, fue motivo de no volverse a ver ni leer su nombre. Recordemos que el 28 de octubre de 1823 entran en Badajoz las fuerzas conjuntas francesas, los 100.000 hijos que todos conocemos por historia, y las españolas a las órdenes del general Ademar y el extremeño Gregorio Laguna, ferviente defensor de Fernando VII.
quedando este de gobernador, iniciándose una época de despotismo y represión con destierro, procesos y purificaciones de empleados públicos. Aquí vemos perfectamente en los 7 documentos que he encontrado de los nacimientos, más luego los de las 2 defunciones. Es emocionante cuando lo vi por vez primera encontrar su nombre y el cargo que tenía. Hasta así 7 veces en los nacimientos de ellos. Traigo esta imagen porque el cementerio que existía en Badajoz se solía enterrar en la iglesia y posteriormente hubo un cementerio que es en esta zona del convento de San Francisco. Por lo tanto, ahí quedaron restos de Malagamba. Eso es su firma. La señora que aparece, hay un listado, efectivamente, cuando he hablado de las ideas liberales, cuando vinieron las tropas absolutistas, encuentro en un listado el nombre de señoras de Malagamba. En este gran listado que hay, aparecen muchas señoras porque no se atrevían los maridos no quedar claro pues ante el temor de estas persecuciones que iba a haber posteriormente, y me llama la atención lo de señoras. Hay que tener en cuenta que esta señora parió 7 veces y la que más leemos en los bautizos de ella han sido unas hermanas de él. Por eso sospecho lo de las señoras de Malagamba, que era lógicamente la familia más cercana a esta gaditana, que se sentiría muy lejos lógicamente de su tierra. Desaparece, por lo tanto, el apellido Malagamba ante esas circunstancias, pero sí hubo continuidad de ese apellido, solo uno. Una hija casó en Badajoz con el hacendado Márquez Villarroel, hijo del político del mismo nombre, y tuvieron una niña de nombre Manuela. Esta matrimonió en su día con un conocido militar, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, por ser testigo en primera línea del fracasado levantamiento republicano en Badajoz el 5 de agosto de 1833. Se llamaba Melchor Muñoz Epelde. Luego en el exilio fue secretario del líder republicano Manuel Ruiz Zorrilla. A algunos esto no les sonará, y a mí me pasó ello, porque en el bachiller cuando estudiábamos llegábamos hasta 1808. El siglo XIX poquito hablaban de él. Ha sido ya de bien adulto cuando me he metido en lo que no conocía. He hablado de 1883. Voy a hacer una somera visión de lo que sucedió ese día. Un 5 de agosto de 1883, fuerzas militares de la plaza y algunos civiles afines al Partido Republicano se levantan contra el gobierno monárquico en una fracasada intentona golpista para, de signo de ello, por un malentendido de cruces telegráficos, fue la única capital de España que lo hizo. La única capital que se levantó, aunque a los pocos días lo intentaron Seo de Urgel y Santo Domingo de la Calzada.
Los responsables militares, con las tropas del regimiento de infantería de aquí de Badajoz, el Covadonga 41 y el de caballería de lanceros Santiago número 9, que se habían levantado, además del personal civil comprometido con la idea republicana, tras el fracaso tuvieron que huir por la frontera de Calla, siendo acogidos momentáneamente por el gobierno luso, y desde Lisboa partieron a la emigración forzosa la mayoría de los responsables, como Melchor Muñoz Epelde, Serafín Asensio, a la sazón jefe militar de aquella fuerza de aquí de Badajoz, el abogado y periodista Rubén Landa, así como otros muchos, caminos de París, donde residía su correligionario, líder político republicano y progresista, Manuel Ruiz Zorrilla. Esa Manuela Márquez Malagamba fue la última que poseyó el apellido Malagamba en Badajoz hasta el día 18 de diciembre de 1940. Ni siquiera donde está enterrada con más personas cercanas a ella fueron figura su apellido. Desapareció ese día por última vez el apellido Malagamba. Solo queda en Badajoz como reminiscencia una finca en la carretera de Sevilla cercana a la Albuera con el nombre Malagamba, posesión posteriormente en manos de la familia Albarrán. Su nombre tal vez proviene de algún espacio de tierra perteneciente a Carlos Sebastián Malagamba, otro personaje, del que conocemos a través de un documento en el Archivo Municipal de Badajoz que disponía de 2 caballerías mulares empleadas para la labor del campo y que alguna vez, para salir de Badajoz, acudir a ciertas visitas de su trabajo, engancharlas a su birlocho. Tuve que buscar qué era eso y eran los carros para 4 personas, tipo tartana, y una jaca capona para acarreo de agua y otros servicios de la casa. ¿Quién fue este cercano a una Malagamba? Lo podemos conocer en un libro que se publicó en Badajoz, que es Memoria de un amnistiado. Hace una autobiografía de los procesos que hubo de la época. Libro muy conocido pues para los bibliófilos de aquí de Badajoz. La finca, que no tuve ocasión de entrar, no me dejó la dueña, y bueno, me da igual, hago una fotografía de lo que había en el exterior. Cuando desaparece nuestro personaje, el capitán Carlos Sebastián Malagamba Rapallo, en Badajoz, los críos eran de muy corta edad, desde 9 años al último de meses. No voy a dejar este trabajo y voy a seguir investigando porque me extraña que haya desaparecido sin dejar rastro. Si hace falta, recurriré en Veracruz, en México, donde más apellidos hay, Malagamba. Algún residuo, algún fosilizado, algún documento tiene que quedar y no he sido capaz de dar con él. Es un reto que tengo pendiente. Y el otro día, ayer, me senté al lado de alguien, amigos de Badajoz, y me dijo: ¿no podría haber sido este espacio donde estamos, que es tan grande, el sitio de bailes que se solían dar en aquellas épocas? Y lo primero que se me ocurrió fue este señor Malagamba, muy cercano entonces al gobernador militar en la plaza, en sus bailes, en esa situación, y luego verse tristemente en la necesidad de tener que huir de aquí. Es un contraste que todavía me queda pendiente de encontrar. No me voy a rendir para hacerlo más completo. Me he dado cuenta en los nacimientos de cada uno de sus hijos quién eran los padrinos y la madrina.
Como fueron 7, a través de estos 10 años he ido observando que lo cercano que estaba él a personas principales de Badajoz, de ideas liberales, que a medida que se iba afianzando el acercamiento del absolutismo, la madrina y los padrinos venían ya siendo de menor rango. Otra cosa que se conoce perfectamente en aquella época, eran los nombres que solían poner a cada vástago, sobre todo a las mujeres. La primera que nació en 1814, María Catalina, Magdalena, Encarnación, Crisanta, Ramona, Manuela, Eduarda, Carlota, Luisa. Me imagino que será de la familia más el día del nacimiento, si un santo o santa. Y así sucesivamente, lo siguiente: Carlos, Lorenzo, Nicolás, Ramos, Vicente, María Magdalena, Cándida, Lorenza, Ramona. Esta Ramona tenía que ser familiar y económicamente fuerte, porque se repite con frecuencia. Fernanda, Carlota, María del Pilar, Jerónima, Ramona, Gala, María Catalina, Ramona, Gregoria, Liberto, Nicolás, Emilio, León, Basilio, Marcial, Ramón. Y para hablar con más profundidad para saber un poquillo más en profundidad del tema, lo dejo no quiero aburrir con datos de poca importancia, para cuando algún día se publique las actas de ellos, si se vuelve a hacer otra vez en la revista de estudios extremeños. Y lo he querido hacer corto, ya digo, por no aburrir más. Y es todo cuanto. Tenemos un pelín de tiempo, si alguno quiere preguntar algo de forma rápida que yo pueda responder. Sí, tengo, si me permite, una cosita en agradecimiento a lo que me han tenido que soportar por esto que normalmente no es de mucho prestigio a nivel histórico. Como ratón de archivo, ayer me encontré algo que desde el punto de vista militar me llamó la atención. También en Badajoz teníamos nuestro malecón, como en La Habana. Las murallas de Badajoz eran propiedad, todos sabemos, del Ministerio de la Guerra y no eran públicas. En julio de 1860, qué calor no haría en Badajoz, que el excelentísimo señor gobernador militar ha dispuesto que, con el fin de que los habitantes de esta ciudad puedan disfrutar en la presente estación del fresco por las noches en las murallas de esta plaza, hallando en ellas el aire libre que mitigue los calores del día, se permite transitar libremente por el recinto de las mismas y sus baluartes hasta las 11 de la noche. Con esto he terminado el tema.